Hola, mi nombre es Rodrigo Sandoval, soy fotógrafo, documentalista, realizador audiovisual y a continuación haremos una charla muy entretenida sobre los derechos de autor. En esta mini charla vamos a hablar sobre el derecho de autor, un tema muy importante y fundamental para quienes trabajamos o queremos trabajar en el campo audiovisual. Cada vez que vemos una película, una serie, un documental o incluso un video en TikTok, las redes sociales que están tan de moda, estamos siempre frente a una obra protegida por los derechos de autor. Sin embargo, muchas veces consumimos estas imágenes, estos contenidos que están incluidos entre sonidos e historias sin preguntarnos quién es el autor, quién la realizó y de quién son los derechos, qué se puede y qué no se puede hacer legalmente con este contenido. Entender el derecho de autor no solo es una obligación para quienes trabajamos en este campo, es una obligación legal, sino también una herramienta para proteger nuestro propio trabajo creativo, para evitar conflictos y para tomar mejores decisiones al momento de producir y gestionar nuestros proyectos audiovisuales. ¿Qué es entonces el derecho de autor? El derecho de autor, en términos generales, es el conjunto de normas que protege a las obras literarias y artísticas desde el momento en que son creadas, en que nacen por parte del autor. No protege las ideas abstractas, sino las formas concretas en las que esas ideas se expresan cuando se trasladan a materializarse. Por ejemplo, la idea de hacer una película sobre la migración o sobre una historia de amor no tiene dueño, pero ya cuando escribimos ese guión, los diálogos, las imágenes filmadas y grabadas, la música que se crea para esta pieza y el montaje final de por sí están protegidos por los derechos de autor. Ya es un elemento tangible. En el audiovisual o en el mundo audiovisual esto es clave porque trabajamos constantemente con contenidos creativos que pueden ser copiados, reutilizados o difundidos inclusive sin autorización. Si no se entienden bien estos derechos, pasa lo que le ha pasado a muchas personas en Colombia y en muchas partes del mundo, y es que son demandados por utilizar estos contenidos sin previa autorización de sus autores. Los sujetos del derecho de autor son principalmente el autor y el titular de los derechos. Ellos son quienes están sujetos a estos derechos. ¿Quién es el autor? El autor es siempre una persona natural, es decir, un ser humano, que es quien crea la obra. Partimos también que en el campo audiovisual pueden ser autores el guionista, el director, el compositor musical original, el fotógrafo o el animador inclusive. Ahora bien, no siempre el autor es quien explota económicamente la obra. Ahí entramos a revisar otra figura y es la del titular de los derechos patrimoniales. Estos derechos patrimoniales puede ser una productora o una agencia, un canal de televisión inclusive, o una plataforma digital, como lo es por ejemplo actualmente Netflix. Inclusive hasta los herederos del autor pueden ser. Un ejemplo muy común es que un guionista escribe un guión, pero firma un contrato donde cede los derechos patrimoniales a una productora. En este ejercicio, él sigue siendo el autor, pero la productora se convierte en la titular de los derechos de explotación. Son casos muy comunes que se ven en el cine o en las plataformas y en el desarrollo de todo el ejercicio audiovisual en Colombia. Los objetos del derecho de autor. En este sentido, el objeto del derecho de autor de obra, para que una obra esté protegida, debe ser original, debe estar expresada de forma concreta y, por supuesto, poder ser reproducida o comunicada. En el ámbito audiovisual, el derecho de autor protege obras como los guiones
las películas, los documentales, las fotografías, las series, la música original, las animaciones y los storyboards, entre otras piezas. Es muy importante también entender que una obra cinematográfica es una obra muy compleja, porque en ella confluyen múltiples creaciones y autores como los que acabo de mencionar. Por eso, en un proyecto audiovisual es fundamental definir desde el inicio quién crea qué y quién tendrá los derechos sobre cada elemento. Algo muy concreto que me sucedió a mí hace algunos años es que creé una serie fotográfica y tuve que entrar a la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para poder registrarlas, porque iba a participar en un concurso a nivel nacional o a nivel regional. Ese concurso me pedía que las obras fuesen registradas para que ellos tuvieran la certeza de quién era el autor. El derecho de autor se divide también en dos grandes tipos de derecho: los derechos morales y los derechos patrimoniales. En este sentido, los derechos morales están más ligados directamente a la persona del autor y son irrenunciables, inalienables y no tienen límite de tiempo. Incluye el derecho a ser reconocido como autor, por supuesto, a gozar de ese reconocimiento, el derecho también a decidir cuándo y cómo se va a divulgar su obra artística, y el derecho también, por supuesto, a oponerse a modificaciones que afecten la integridad de la obra. Vamos a citar un ejemplo. Un director puede exigir que su nombre aparezca en los créditos de una película, o puede oponerse a una versión modificada de su obra que posteriormente pues altere el sentido original. Por otro lado, también están los derechos patrimoniales. ¿Qué se refiere a derechos patrimoniales? Son los que permiten explotar económicamente la obra. Estos derechos incluyen la reproducción, a veces total o parcial, la distribución, la comunicación pública y la transformación de la obra. Este escenario normalmente lo hacen agencias o productoras audiovisuales. Estos sí pueden cederse, venderse o inclusive licenciarse. Por ejemplo, cuando una plataforma como Netflix, que es internacional, adquiere los derechos de una película colombiana o de una serie colombiana para exhibirse, está comprando son los derechos patrimoniales, no los derechos morales, que esos pertenecen, por supuesto, al autor. Ahora bien, la protección de estos derechos en forma y tiempo. Vamos a analizar. Una idea clave en este sentido es que el derecho de autor nace automáticamente con la creación de la obra. Es decir, yo tomé la fotografía y automáticamente me vuelvo en el autor moral de dicha obra. No es obligatorio registrarla para que esté protegida, por supuesto. Hay mecanismos para poder hacerlo en la actualidad, como la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es muy recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque sirve como prueba en caso de algún conflicto legal o de que alguna entidad posteriormente requiera ese registro para verificar que yo soy efectivamente el dueño de esta pieza. En cuanto al tiempo de protección, cuando el autor es una persona natural, los derechos patrimoniales duran toda la vida y posterior a su fallecimiento 80 años después. En el caso de las personas jurídicas o de las entidades como las productoras y las casas de realización, la protección suele ser de 50 años desde la divulgación de la obra. Dicho esto, se explica el por qué algunas obras que son muy antiguas pasan a dominio público y pueden ser muchas veces reutilizadas o publicadas libremente. Pasa en obras literarias y pasa en películas o en el cine cuando son piezas muy antiguas. Vamos a hablar ahora de la transferencia de estos derechos. Estos derechos tienen unos matices muy importantes. Los derechos de autor pueden transferirse de varias maneras. ¿Cuáles son esas maneras? La más común es por un acto entre vivos, es decir, mediante contratos de cesión
o de licencias. Estos contratos deben hacerse por escrito y especificar claramente qué derechos se ceden. Pueden ser parciales o pueden ser totales. Por cuánto tiempo van a ser cedidos estos derechos y por supuesto en qué territorio. Hay países donde se restringen los derechos, hay países donde sí están libremente publicados o se pueden utilizar de otra manera. También existe la transferencia por muerte, donde los derechos patrimoniales pasan a los herederos del autor, mientras que los derechos morales se mantienen. Y bueno, finalmente hay transferencias que se dan por disposición de la ley, como sucede con las obras por encargo o las obras colectivas, muy frecuentemente en televisión y en contenidos institucionales. Esos son los escenarios más importantes y bueno, esta es una breve conclusión que vamos a hacer de esta charla muy corta para concluir el asunto de los derechos de autor, que son muy importantes. Estos derechos de autor pues no deben verse como una limitación creativa ni como una traba al final de un proceso, sino como una herramienta que al contrario nos va a proteger a los autores y a nuestro trabajo creativo, permitir relaciones mucho más justas dentro de la industria audiovisual, permite que no copien nuestras publicaciones o nuestras creaciones, y conocer estas reglas nos ayudan a valorar mucho más nuestro propio trabajo, a respetar también el trabajo de los demás, a desarrollar proyectos audiovisuales de manera mucho más profesional y responsable, teniendo en cuenta que todos en el escenario podemos ser creadores, podemos utilizar contenidos, pero de forma responsable, siempre siendo conscientes de quiénes son sus autores, quiénes son las personas que están creando estas piezas. Y bueno, esta es la conclusión más importante. Muchas gracias.